Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Hoy estaremos conversando con Juan Carlos López, siempre defensa de los consumidores, esa ruta de reclamo por facturación de energía eléctrica, cuando sentimos que está alterado, que el costo o el cobro es demasiado alto y que nosotros pues no podemos pagar. ¿Y cómo vamos a hacer ese reclamo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué debemos presentar para ese reclamo? Bienvenido a Acción 10 en la mañana una vez más, Juan Carlos. Háblanos de eso, por favor. Muchas gracias, Deli, y la gente que nos ve en el programa Acción 10 en la mañana. Mira, hablando de energía, cotidianamente ves el tema que aflige más al consumidor, al usuario, a la panadería, a la y que es muy necesaria también. Y en general, mira, el tema de la política de reclamo o la manera como se viene construyendo los procedimientos de reclamo, normalmente el usuario, el ciudadano, establece de que en efecto siente de que no hace nada. O sea, dice de que va ante la empresa distribuidora, siente de que va ante el ente regulador y dice que las respuestas son nulas. O inclusive sienten la posibilidad de que tienen casi la misma vinculación DISNORTE y el ente regulador. Es una percepción que puede ser real en muchos de los casos. Mira, la optimización para ejecutar un reclamo va a basarse, y eso nosotros, o en nuestro caso, en últimos años, y hoy en día lo acentuamos más, está limitada a presentar elementos que puedan considerarse como técnicos. Por ejemplo, nosotros, hasta cierta manera, lo que hacemos con muchos los usuarios, antes de plantear un reclamo, antes de plantear el proceso de reclamo, es que tengan un estudio, ya sea técnico, ya sea una revisión que te lo haga. Nosotros hemos insistido, ya sea un electricista residencial, o un técnico, un ingeniero eléctrico, donde te determine cuáles son las causales por la cual tu consumo puede tener aumentos cotidianamente. Entonces, de ahí debe partir el primer diagnóstico. O sea, el primer diagnóstico debe partir por qué en mi casa, en mi negocio, en cualquier instancia donde pueda estar correspondiente el domicilio del inmueble, hay alteraciones en la factura de energía eléctrica. Ya sea el medidor no está en el lugar adecuado, ya sea que el lector no está leyendo el medidor, pero como yo no leo el medidor me ponen antojadizamente lo que ellos consideran o utilizan un consumo promedio, porque a veces la empresa en muchas ocasiones pasa, como creo que son subcontratados de empresas de recuperación de cartera o empresas que andan haciendo el trabajo de dejarte los vouchers o la factura. Entonces pasan con binocular. Ahí en un lugar hay qué sé yo, 7 o 8 medidores en un poste alto, y va a ser en ocasiones muy difícil poder determinar si ese medidor está en buen estado, no está funcionando, y peor la lectura. Entonces, bueno, como no pude leerlo y no sé cuál es, o le ponen el del vecino, tal vez eso tal vez no es recurrente, pero lo que pueden hacer es que utilizan el consumo promedio de los últimos 6 meses. Entonces, como este señor no ha bajado su consumo, dice él, entonces le ponen antojadizamente un consumo promediado. Entonces, eso al final al consumidor le llega la factura, el usuario, y se siente molesto. Y a lo mejor ese mes hubo menos cantidad de personas en la casa, no hubo cantidad de consumo. Entonces, cada uno de esos factores vienen implementándose para que el consumidor pueda tener alternativas para ejecutar un reclamo. Te pongo esas circunstancias porque pueden suceder. Hay ocasiones donde los artefactos electrodomésticos, electrónicos, también en un hogar ya están, como decimos, obsoletos. También hay fugas que son pequeñísimas y no te das cuenta. O sea, el usuario no se da cuenta que tiene una pequeña fuga internamente por mal adecuación de los alambres o cables que utilizas para distribución interna. Yo estaba viendo un video de un experto en todo lo que tiene que ver con aparatos eléctricos y decía que incluso los mismos conectores de los celulares, si los dejas ahí, solo quitas el celular y no lo desconectas, entonces también te está consumiendo energía. ¿Eso podría ser cierto? Si hay un problema de voltaje internamente, también, sí, es probable que sí. Lo recomendable es desconectarlo. Lo que sí, al menos algunos a veces no entendemos que en nuestros hogares lo que debemos hacer es, con la refrigeradora, sobre todo, tener mucho cuidado. El abrir y cerrar a cada momento. Y la hora de apagarlo. Sí. Pero yo quiero como concertar algo. Realmente la empresa distribuidora utiliza muchos argumentos técnicos que le pasa factura a los usuarios, y el usuario a veces no tiene la capacidad de revisión, y por eso y por ende está indefenso, y por eso el usuario está indefenso. Pero aparte de eso, te lo digo con claridad, hay muchos casos donde la empresa se colude con el ente regulador. Vos vas al ente regulador
y en muchas ocasiones es lo que dice la empresa, la resolución de la empresa. Gasta tiempo, dinero, a veces hasta salud, porque si te enojas, algunas personas padecen, ¿verdad?, de diabetes del corazón y esto. Pero ¿en cuánto tiempo nosotros como consumidores, porque nos auxiliamos en eso, podemos tener la esperanza de alguna resolución, sea positiva o negativa? Dicen algunos consumidores que la mayoría pues no es tan satisfactoria. Pero ¿cuánto tiempo debemos de esperar o ya prácticamente decir, tengo que empezar a hacer un arreglo de pago? Mira, rápidamente el proceso puede estar 2 meses y medio. Wow, bastante. 2 meses y medio por una factura. Para meter una factura de reclamo, si es por consumo, realmente hay facturas que tenés que ir al día, eso es un requisito sine qua non, y aparte de eso lo sometés con tal que la factura no esté vencida. La normativa te habla 15 días después de que te va la factura. Con tal que la factura no esté vencida, usted mete la reclamo. Excelente. Si está vencida, ya tiene los pies hinchados. Tiene que hacer, ya sea de manera verbal o por escrito, valga la redundancia, una solicitud, una demanda formal, una pequeña carta donde le decís por qué no estás de acuerdo. Ellos tienen 5 días para responderte, la empresa distribuidora. Si no te pareció esa respuesta, que te la mandan por escrito, usted se puede ir siempre ante la misma la misma oficina comercial que usted paga, nuevamente ante el gerente, y después de eso usted tiene 15 días para irse ante regular. ¿Y tenés que pagar si la respuesta un porcentaje de lo que te salió de la factura? En muchos casos lo están haciendo. Cuando hay posiblemente sobresaturaciones de clientes o a veces los montos, a veces no te lo deja pasar. Pero las reformas que hizo la normativa es que tienes que pagar un porcentaje promediado de lo que has venido. Para culminar, solo hay 4 instancias, 2 en Disnorte, 2 al ente regulador, cada factura es independiente. Y lo que sí le argumento al usuario es que al menos lleve un diagnóstico técnico, que a veces el INE, te lo digo, sinceridad, por experiencia no ha pasado, ni siquiera los toma en cuenta. O sea, ya pareciera de que tenés la empresa distribuidora, el ente regulador, como un comportamiento machotero realmente. Entonces, te manda un inspector del INE, revisa lo que va a revisar y dice lo mismo que Disnorte te dijo. Entonces por ahí el mismo discurso, entonces. Es casi el mismo discurso. Gracias, pero al final la gente no se debe desanimar. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa de Red Nacional de Educación del Consumidor, estamos promoviendo con los usuarios de que nos manden su factura, al menos una foto de su factura que sea legible y que nos explique qué problema tiene, al menos por las redes sociales, como nosotros aparecemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Hay que estar pendiente porque ahorita en febrero ya podría salir reflejada el tercer recorte del subsidio de energía eléctrica de los 150 kilowatts. No, ahorita sale. Ahorita en febrero ya. En enero, de hecho. En enero sale. Es que es anual, ya está establecido por ley. Entonces hay que estar muy pendiente a tratar de ahorrar energía eléctrica que nos queda como consumidores. Vámonos de inmediato a aprender juntos. Cada miércoles, Acción